Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has, con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a hacer una palabra de oración, de favor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te agradezco, Padre mío, que nos hayas permitido reunirnos, Señor, para aprender de tu palabra, para escuchar, Padre mío, de ti, y sobre todo, Padre mío, para alabar tu santo nombre. Te agradezco, Padre mío, por las personas que han venido a esta reunión y por las personas, Señor, que hoy por algún compromiso tuvieron que ir a algún otro lugar. Te pido que los bendigas, Señor, los guardes, los protejas, los cubras con la sangre de Jesucristo, Señor. Te pido, mi Dios, en este momento que sea tu Santo Espíritu el que ministre esta palabra, Señor, el que permite llegar a los corazones de la gente que estamos aquí, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que canceles toda obra del enemigo, Señor, todo ataque, toda maldición que se levanta hoy en contra de nosotros, mi Dios, sea cancelada y sea destruida, mi Dios. Te pido, Señor, que envíes tus ángeles a que hagan un vallado de protección, Señor, para que este lugar esté limpio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues fíjense, este versículo quiero compartirles algo que Dios me permitió vivir en esta semana. Cuando yo leí este versículo de Juan 17:25, yo lo leí aproximadamente hace como 2 meses, y cuando yo lo leí resultó algo interesante este versículo, pero yo le preguntaba, mi Dios, ¿por qué, o Jesús, por qué tú le dices al Padre en este versículo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste? En este versículo el contexto narra cuando el Señor Jesús ora por sus discípulos y ora por toda la gente que se iba a convertir por causa de esos discípulos, por el testimonio, por las predicaciones de estos discípulos. Entonces a mí algo que hace unos meses me causó mucha inquietud preguntarle a Dios, yo le dije, Dios mío, ¿por qué el mundo no te ha conocido? ¿No? Y yo me pregunto hoy en día, ¿por qué el mundo no lo conoce? Y yo en la semana, hace 15 días, yo veía y analizaba la situación de que hasta los ateos conocen a Dios. Gente satánica, que Dios los reprenda, conocen a Dios. La palabra de Dios dice que aún el demonio, el enemigo, oye el nombre de Jesús y huye. Entonces, vemos ahí que, ¿por qué el Señor Jesucristo dice, el mundo no te ha conocido? Entonces, eso para mí hace unos meses generó ¿cómo puedo decir? Una inquietud de poder decirle, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no te conoce? Si yo veo que al católico te conoce, que al mormón te conoce, que todo mundo te conoce, los ateos te conocen, que te niegan y no quieren creerte, es otra cosa, pero te conocen, ¿sí? Entonces fue una duda que yo le venía, una cuestión que yo venía desde hace 2 meses, y quiero compartirles algo que viví en esta semana. Yo venía manejando y venía escribiendo con una amiga, ¿no? Y me dice, oye amigo, ¿cuándo vas a limpiar mi casa? Porque se oyen ruidos, porque se oyen esto y quién sabe qué. Y bueno, mi amiga no es una amiga que aún conozca de Dios, ¿verdad? Como se debe, ¿verdad? Y le dije, mira, la situación no es así, porque tiene que ser bajo un esquema, bajo un lineamiento de la palabra de Dios, que uno puede hacer ese tipo de oraciones para guerra espiritual. Uno no puede ir nada más así ya, ¿no? Y porque vemos que la palabra de Dios dice que aún los demonios, al ver el lugar limpio, pueden regresar y volver a contaminarlo. Y dice la palabra de Dios que aún el estado posterior tiende a ser peor que el primero. Entonces, bueno, al parecer ella no comprendió lo que era la palabra de Dios, solamente ella quería que su casa fuera limpia, ¿no? Entonces le dije, mira, no puedo hacerlo, porque nosotros no hacemos limpias, ¿verdad? Y se molestó. Entonces, me causó un poco de tristeza, porque me dijo, no, Josh, fíjate que tienes que ponerte a estudiar, tienes que meterte a estudiar, incluso de tu cristianismo y de todas las religiones, porque cuando la gente se acerque a ti, tienes que darles un consejo y no atraerlos, así me dijo, y no atraerlos por miedo al evangelio,
Y me dijo, tienes que tener una forma de hablar universal para que cuando venga una persona de alguna religión les hable conforme a sus necesidades. Cuando venga de otra religión les hable yo conforme a sus necesidades. Y eso me causó una profunda tristeza, porque hoy en día es el hablar universalmente, ¿verdad? Es lo que hoy hace que no conozcamos a Dios. Ahora, cuando yo veo este versículo y dice, Padre mío, el mismo Señor Jesús le dice al Padre, el mundo no te ha conocido. Y yo veo que todo el mundo habla de Jesús, todo el mundo habla de Dios, pero pareciera que algo sucede, que nos pusieran como un cristal polarizado y todavía blindado, para que sepamos y tal vez veamos a Dios en las alturas, pero no veamos su reflejo, no veamos su resplandor, no veamos su poderío, ¿sí? Sabemos que ahí está la figura, ¿verdad? Pero está tan polarizado ese cristal que está sobre nuestros sentidos espirituales que normalmente no vemos lo que es en realidad Dios. Ahora, durante este tiempo, estos 15 días que yo le pedí a Dios, Dios mío, dime por qué no te conoce la gente entonces. El Señor me recordaba algo que yo leí hace unos años y que normalmente no conocemos a Dios por 3 elementos. El primero, por algo que sucede dentro de la iglesia. Algo, fenómenos, cuestiones que pasan dentro de la iglesia que nos impiden conocer a Dios. Saber el propósito de Dios en nuestras vidas, el saber por qué Dios no nos responde como nosotros quisiéramos y nuestra mente se empieza a distorsionar, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto, por algo que pasa fuera de la iglesia, que los vamos a ir ahorita abordando poco a poco. Y el tercero, por algo que pasa dentro de nosotros. Cuando yo empezaba a analizar la situación y le decía a Dios, ¿qué pasa dentro de la iglesia que nos hace que no conozcamos tu verdadero poder? Entonces el Señor me empezaba a poner en mi mente, en mis memorias, lo que yo había leído hace años, ¿verdad? Cuando yo había leído sobre una forma de pensar evangélica muy diferente a lo que nosotros creemos. Y fíjense muy bien, hay algo que a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, si no les voy a pedir que lo tengan siempre en su memoria. Quiero hablar un poco sobre lo que es el Evangelio de la Prosperidad. En el Evangelio de la Prosperidad vemos ciertas situaciones donde nosotros dejamos de conocer lo que es, abandonamos lo que es el Evangelio cristocéntrico, donde Cristo es el motivo, es el centro de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestra vida. Lo abandonamos para ahora tener un evangelio antropocéntrico, donde ahora nosotros como seres humanos somos los que debemos que estar súper protegidos, los que no nos debe de faltar nada, los que no debemos de sufrir, los que debemos de tener todo a la mano y papita y bien digerido, ¿verdad? Hemos abandonado ese evangelio cristocéntrico por ahora tener un evangelio antropocéntrico. Ahora, algo bien importante que debemos de tener en cuenta es de que en este evangelio de la prosperidad tenemos que regresarnos a los inicios. ¿De dónde surgió? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo desarrolló? Algo muy importante que este evangelio de la prosperidad tiene un origen, y eso apúntenlo muy bien en sus memorias, en una corriente filosófica que se denomina nuevo pensamiento. ¿Se imaginan? Hoy en día ese evangelio de la prosperidad lo que nos indica es que nuestra mente y nuestra boca son capaces de realizar o hacer las cosas materiales. O ese evangelio de la prosperidad nos dicen cuando las cosas las podemos hacer en base a nuestro poder mental y en base a nuestra declaración y confesión de fe. Entonces vemos algo bien interesante, mis hermanos, que normalmente al abandonar esta fe por el cual nos ha caracterizado, nosotros nos damos cuenta de que se nos va poniendo una malla, se nos va poniendo un cristal polarizado. Normalmente la persona que fue considerada el padre del nuevo pensamiento, que es la secta o la corriente filosófica, esa persona existió en 1900. A partir de 1900 él declaraba que con nuestra fe podíamos producir, con nuestra boca
podríamos producir nuestras propias enfermedades, podríamos producir nuestro propio éxito, podríamos producir nuestras propias ganancias, nuestro propio fracaso. Y que si alguno de las personas estaba en rotunda fracaso, con las propias palabras podríamos sacar y salir adelante. Y de ahí viene el famoso yo declaro, el yo hago esto. De ahí surge algo que se llama el yoísmo, el yo todo lo puedo, ¿sí? Y nos abandonamos todo lo que es la fe o en nuestro evangelio cristocéntrico. Ahora, algo bien importante que debemos de tener en cuenta, que cuando nosotros nos empezamos a enfrascar en este tipo de ministerio, de este tipo de evangelio, sucede dentro de la iglesia, ¿sí? Ahora, ¿cuántos pastores hoy en día no se levantan en todo el mundo declarando que con nuestra fe vamos a ser sanos, con nuestra declaración de palabras vamos a ser sanos, ¿no? Entonces nosotros debemos que tener siempre nuestra fe en Cristo, siempre. Algo que a mí me ha llegado a la mente es de que en alguna ocasión escuché que los peores o los mejores aliados de Satanás dentro del cristianismo son los pastores que no les gusta que hablen de Satanás y no les gusta, y son los mejores aliados los pastores que desvían de la fe cristocéntrica, ¿no? Entonces nosotros que estamos conociendo de la palabra de Dios, nosotros que estamos cultivando y creciendo en la madurez, nosotros debemos de tener esa característica que nuestro verdadero fundamento tiene que ser de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Juan 17:44, el mismo Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, les dijo que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces aquí nos damos cuenta de que el verdadero fundamento de que se haya escrito la palabra de Dios es Cristo, nuestro Redentor. Sin embargo, se levantan hoy en día grandes apóstoles, ¿verdad?, que no son levantados por Dios, grandes profetas, que al final de cuentas vemos que estos profetas prácticamente están desviando de la atención de lo que es el verdadero Dios. Nosotros debemos de tener cuidado, y eso va a ser parte, el tercer elemento que voy a explicar, la parte interna que nosotros debemos de trabajar. Entonces, algo muy importante, mis hermanos, hoy en día, hasta en las mismas religiones, se está levantando gente que procuran poner ese cristal polarizado que normalmente nos impide ver el reflejo de Dios. Entonces debemos de tener cuidado. Sí, la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. La palabra de Dios dice que si tienes fe y dijeras a ese monte, pásate de aquí al mar, se hará. El mismo Señor Jesucristo le dijo a la higuera, cuando quiso tomar de su fruto y vio que no había, Él mismo la maldijo y la higuera se secó, ¿sí? Entonces vemos que el poder de nuestra boca sí es importante. Aún los judíos, cuando les dijeron, ¿sabes qué? ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Dijeron, a Barrabás, y crucifíquenle a él, y su sangre de él sea sobre ellos y sobre los hijos de ellos. Entonces, y cuando nosotros vemos la historia, nos damos cuenta de que los judíos, por causa de esa maldición o esa confesión, ¿verdad?, afectaron muchas de sus generaciones. Ahora, ¿el poder de la boca influye? Sí influye. Pero algo que debemos de tener cuidado, que no todo es confesión, que no todo es declaración. Y yo, créanme que mucha gente, muchos amigos que soy cristianos, incluso en las redes sociales que los veo, dicen, yo, Padre mío, declaro que recibo la bendición de Dios, y digo, Dios mío, bueno, eso ni bíblico es. ¿Sí me explico? No hay como tal un declarar, una confesión para nosotros poder tener fe o poder agradar a Dios. No se puede, mis hermanos. Ahora, existen muchas cosas que nos van a distraer de la mente. Cuando nosotros nos vamos a la historia de lo que es el nuevo pensamiento, que como les repito, es una corriente filosófica. Imagínense, nosotros no podemos tener nuestra fe en base a una corriente filosófica. Es como si ahorita dijéramos, el darwinismo es parte de la evolución y tiene que ver muchos aspectos bíblicos. Estaríamos equivocados completamente. Ahora, fíjense muy bien. Emanuel Swedenborg fue un inventor sueco. Esta persona fue el que tuvo el antecedente de lo que es todo el nuevo pensamiento, y de ahí, que les digo que de ahí surgió lo que es el evangelio de la prosperidad. Este Emanuel Swedenborg, él fue una persona que en su búsqueda de encontrar por el alma del hombre, saber lo que es, saber para qué sirve, en dónde inicia, en dónde termina,
Él, fíjense muy bien, dice que se encontró o tuvo un encuentro personal con Dios. Entonces él dice que Dios lo proclamó a Emanuel Swedenborg como revelador de Dios. O sea, le había dado un cargo muy importante, o sea, capaz de sumarle y quitarle a la palabra de Dios. Pero sabemos que la palabra de Dios es una palabra inspirada por el mismo Dios y que nadie le puede meter y nadie le puede quitar. Y hay una maldición para aquellos que le cambien, ¿sí me explico? Entonces, veamos el origen de dónde surgió este evangelio de la prosperidad, de esa corriente filosófica del nuevo pensamiento, ¿verdad? Pero veamos que su padre, el padre de esa corriente, fue una persona que completamente negó a Dios en todos sus hechos. Él mismo decía que en ciertas visiones, en ciertas revelaciones, él platicaba con Moisés, platicaba con el apóstol Pablo, él platicaba con muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Y dice, y tanta era su revelación que tenían, que llegó a negar los fundamentos básicos de la palabra de Dios. ¿Se imaginan? Tener un encuentro con Dios, que Dios le haya dicho, tú vas a ser mi revelador, después platicar con todos los grandes personajes de la palabra de Dios, y después decir que la palabra de Dios era mentira. Es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, de que aún dentro de la iglesia no permitamos que corrientes de pensamientos, corrientes de ideas nos puedan inundar y poder cambiar nuestra fe de Dios a dirigir nuestra vista a otro lado. Es por eso que nosotros, cuando yo me pregunté, Dios mío, ¿por qué la gente no te conoce? Y aquí no pone específicamente si son cristianos, si son católicos, si son nadie, o sea, no pone. Aquí dice, el mundo no te conoce. Ahora, si nosotros nos vamos a hace 2000 años, estoy de acuerdo. El Señor Jesucristo partió de sus apóstoles, de sus discípulos, y les dijo, vayan y prediquen. Seguramente hoy, en aquel entonces no había redes sociales, seguro en aquel entonces no había periódico, no había email, ¿verdad? Pero vemos que tal vez suena comprensible que en aquel entonces, hace 2000 años, no conocían muchos de Dios, pero hoy la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Dios nunca cambia. Entonces, ¿será que esto está mal? Entonces nosotros debemos de tener cuidado que hoy, en nuestro presente, en esta reunión, no nos dejemos influenciar por pensamientos, sino que nuestra fe está encaminada a Cristo. Les he dicho, el 90% de la gente que dice Dios no existe, que vea esto, la yoga y esto, lo hace sin conocimiento. Lo hace porque lo escuchó, lo hace por las tendencias mundiales de moda, pero nunca se detienen a saber qué impacto tiene la alimentación en nuestras vidas, qué impacto tiene la meditación en nuestras vidas. Y hoy lo consideramos como si fuera algo nice. Hago yoga, soy nice, ¿verdad? Y no, debemos de tener cuidado de fijar y tener bien fundamentada nuestra fe en Dios. Porque la palabra de Dios, ¿se acuerdan que una vez hablábamos de lo que es la inmadurez espiritual? Y una de las características de la inmadurez o de la persona inmadura es de que se deja fluctuar por cualquier evangelio que le llega. Oye, vente ahora acá, y ahí se va. Ahora vente acá, y ahí se va. Entonces, una parte, como un tema de madurez espiritual, es que debemos que afianzarnos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sale, vale? Ahora, cuando todo este evangelio antropocéntrico, donde yo merezco todo, yo lo puedo todo, donde yo hago esto, nosotros debemos que considerar algo bien importante, que si seguimos en esa actitud de que yo lo puedo, yo declaro, yo confieso, yo arrebato las bendiciones de Dios, que eso no tiene ningún fundamento bíblico, tengan en cuenta que Cristo, que Dios es... Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vemos que no hay otro fundamento, no hay otro en quien confiar más que en Cristo, más que en Dios. Él, antes de que existiera Buda, antes que existiera Mahoma, Dios ya era. Aún de la creación de las cosas, Dios ya era. Entonces tenemos que considerar que Dios debe ser siempre nuestro fundamento. Si nos presentan otra doctrina, vamos a hacer esto y vamos aquí y allá, debemos que analizarlo siempre a la palabra de Dios. Cuando vemos Colosenses, vemos un versículo que a mí me impresiona mucho, porque dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Normalmente el mundo hoy en día se rompe el coco para investigar de dónde venimos, a dónde vamos, para qué fuimos creados, con qué propósito, por qué existen las guerras, por qué Dios esto, por qué Dios el otro. Pero cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, y aquí textualmente lo dice, todo fue creado por Él y para Él. Mis hermanos, si en algún momento ustedes dicen, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué tengo que orar? ¿Y por qué esto? Simplemente porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para Él, nada más. No fuimos creados para adorar a un pastor, para amarlo más que a Dios, para quedar bien con la gente que normalmente está en contra del Evangelio. ¿Sí me explico? A mí me dijo esta persona, a la que les comento de hace unos días, que me dijo, es que tienes que hablar de una manera universal para que cuando hables con todo el mundo, la gente pueda prácticamente acercarse a ti. Yo no quiero que la gente se acerque a mí. Cuando se acerque a mí, les voy a hablar lo que es el verdadero evangelio de la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, por mi temperamento no soy de mega amigos así de cada esquina, pero al final de cuentas para mí mi compromiso primero es Dios. Y es algo que debemos de tener en cuenta, que ante todo y sobre todo tiene que ser Dios, ¿sí? No debemos que estar buscando en otras. Y si en algún momento me interesa, voy a ver esta caricatura, voy a ver esto, voy a hacer este ejercicio, hay que ver siempre el trasfondo, ¿sí? Porque de una manera espiritual, la palabra de Dios dice, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene que yo ore, que yo ayune, que yo quiera hacer que mi espíritu madure, si yo estoy buscando una debilidad espiritual, poniendo mi mente en blanco, si estoy poniendo mi metabolismo lento y débil, susceptible a cuestiones, impactos metabólicos con una dieta mal hecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación tiene seguir a Dios, seguir sus preceptos, cuando por ignorancia, cuando por desconocimiento, cuando por me dejé llevar, hacemos cosas que no le desagradan a Dios? Ahorita vamos a ver que normalmente a lo largo de la historia, en la iglesia cristiana, ha habido infiltraciones, ha habido implantes, incluso vamos a poner el término, del mismo Satanás, ¿verdad? De gente que quiere distraer nuestra mente de Dios, nuestra fe, nuestra creencia, y empieza a infiltrar. No precisamente, bueno, lo hemos platicado en términos pues de satanismo, que entra gente satánica y empieza a destruir iglesias. No, aquí a veces hasta con pequeños amuletos, con pequeñas cuestiones, objetos, empiezan a desviar nuestra fe. Ahorita lo vamos a platicar. Entonces, mis hermanos, cada vez que ustedes hagan algo, digan algo, lean el trasfondo. No podemos ser parte de lo que hace el mundo, ¿sí? Tenemos que ser diferentes al mundo. Que no vamos a ser amigos, no importa. Nuestro único y verdadero amigo es Dios. Él no nos sabe fallar. En Juan 14:6 vemos un versículo impresionante, el cual Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, ¿puedo, respecto a lo que está diciendo, ¿puedo compartirle un texto que está en Corintios 3? Sí, hermana. Nomás es una aportación por lo que usted dice, ¿por qué el mundo no conoce a Dios? Sí, hermana, de favor. Él dice, el versículo se lo usan leer. ¿Primera o segunda? Es 2 Corintios 13:14. A ver, 2 de Corintios. 2 de Corintios 3:14. A ver, lo leo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es donde radica la experiencia, hermano. Yo perdón que me aporte un poco de lo que estoy diciendo, no, esto es importante. Cuando yo me convertí al Evangelio, inmediatamente yo me preguntaba, yo le predicaba a toda la gente, a mi familia sobre todo, y les hablaba de Dios, de Jesucristo, que era el muerto en la cruz, todo eso,
y pues así no me lo ven a uno como loquito, ¿no? Claro. Y yo le decía a Dios, pero ¿por qué la gente no entiende? ¿Por qué la gente no quiere? ¿Por qué la gente se rehúsa? Si es tan fácil entender. Y yo le dije este versículo, me dijo, no es tan fácil. Por lo que dice usted, toda la gente ha escuchado de Dios y toda la gente ha oído, pero no lo conocen. Por la única razón, todos oyen a su manera, pero oyen, y todo el mundo cree, aún muchos creen en Dios, pues Dios los creen y tienen a través de la voluntad de Dios lo que ustedes aquí. Cuando la persona viene a Jesucristo, cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona, inmediatamente ese velo es quitado. De lo contrario, la gente no puede. No dice puede. La Biblia, no pueden. Hablan de Dios, pero no lo conocen. Así es, hermana, sí. Y bueno, es algo muy importante porque cuando veíamos o platicábamos de lo que es el arrepentimiento de obras muertas, en relación a lo que dice la hermana, vemos que mucha gente, judíos que se convertían al cristianismo por presión social, por presión de los cuates, los amigos, todo eso, ellos empezaban a abandonar la creencia de Cristo, ese evangelio cristocéntrico, y empezaban a hacer otra vez sus sacrificios. Y les dice el apóstol Pablo, ya dejen de hacer ese arrepentimiento de obras muertas, obras que no sirven. Pero es ahí donde el velo tiene que ser quitado. Dios tiene que hacer un milagro en la gente. Eso me cabe de duda. Otro versículo habla sobre que el entendimiento de la gente fue cegado por el príncipe del mundo. Existen una infinidad de situaciones en las cuales nos pone ese vidrio polarizado que no nos hace ver ese destello de Dios. Bien puede ser nuestros propios pecados, nuestros propios placeres, puede ser ese velo que normalmente es estar cegado espiritualmente hablando, ¿no? Pero es ahí algo bien importante, donde nosotros tenemos que indagar en todo lo que nos propongamos hacer, ¿sí? Porque acuérdense que en la palabra de Dios, en Efesios 6, cuando habla sobre la armadura, dice que la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, potestades, principados de maldad. Y nos dice las características de la armadura, cómo la tenemos que tener, en base a todo. Pero es una armadura que debe estar de día y de noche, en la mañana, al despertar, al dormir, a todas horas, ¿sí? Porque el enemigo no duerme. Entonces, si en algún momento nosotros nos quitamos tantito una armadura, el casco, pues nos van a dar una pedrada y nos van a herir. Y es ahí cuando normalmente nos va a empezar a debilitar, ¿sí me explico? Y es ahí cuando, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué permites las cosas? Por eso es muy importante que, como dice la palabra de Dios, que nos pongamos ¿cómo se llama? El yelmo de la salvación. Como lo había comentado, el yelmo de la salvación es Jesús. Él es el único que nos puede salvar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nos metemos que al hinduismo, que al esto, que al otro? Nos quitamos el yelmo, ¿sí? No los quitamos definitivamente y de manera voluntaria. Es que Satanás, que Dios lo reprenda, que Satanás me ataca. Tú te lo quitaste, tú solito, ¿sí? No fue otra persona, ni Dios ni nadie, tú solito te quitaste ese casco, ¿no? Entonces es algo muy importante. Pero fíjate que también muchas veces ahorita las instituciones gubernamentales como en el IMSS o en el ISSSTE, no recuerdo bien, ya están poniendo a los viejitos de la tercera como de una materia no sé obligada, que para que no se enfermen a hacer yoga. O sea, muchas veces imagínate, ¿sí? Una persona de la tercera edad ni siquiera tiene la conciencia de muchas cosas y los llevan, o sea, son como borreguitos que los llevan. Y los doctores o las personas están mandando, lo que apenas estuve viendo en las noticias, no sé en qué estado de la República es obligatorio si quieren recibir la atención médica, las medicinas y todo de los doctores, que vayan a sus clases de yoga, de nutrición, igual donde los hacen vegetarianos, curiosamente ahorita lo que estás, creo que fue en el norte, no me acuerdo dónde, y si no, no les dan atención médica. Claro. Entonces, imagínense, o sea, nos pegan por el área donde necesitamos más, la salud. Algún día va a ser el dinero, donde nos van a decir o te cambias o no compras o no comes. Entonces es ahí cuando nosotros debemos tener bien fundamentada nuestra fe, tener un evangelio cristocéntrico. Nunca se olviden de esta palabra, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Que nos presentan otro, mira, no sé, no desconozco, lo desconozco, no puedo opinar,
y te respeto, pero regresas y investigas qué es lo que es, el trasfondo, ¿sí me explico? Ahora hay que saber buscar, porque ustedes buscan yoga y les van a aparecer maravillas, ¿sí me explico? Tienen que buscar muy bien. Entonces es algo bien importante, que la guerra es de día, de noche, a todas horas. Tenemos que tener nuestra armadura siempre puesta, ¿sí? Entonces es algo muy importante. Ahora, algo bien importante, que es algo bien hermoso, que aquí dice en Filipenses 2:10, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es algo hermoso, porque vamos a estar un día viendo a nuestro Dios, vamos a estar viendo el motivo por el cual estamos aquí, el motivo por el que estamos esforzándonos, la gente que ha dado la vida un día, o si no ya lo está viendo, pero vamos a ver a Dios, ¿sí? Lo vamos a alabar. Entonces vean, cuando nosotros vemos este versículo, que un día vamos a estar arrodillados de Él, alabándolo por toda la eternidad, nosotros vamos a voltear y 80 años de nuestra vida, que la sufrí, que no tuve amigos, que perdí amigos, no significa nada a lo que yo voy a vivir en eternidad, ¿sí? Ahora, cuando vemos aquí que dice Jesús es el camino, la verdad y la vida, o sea, para llegar a eso, a arrodillarnos y estar alabándolo toda la eternidad, nuestro vehículo tiene que ser el Señor Jesús, nada más. Algo bien importante, que mucha gente considera al Señor Jesús como un maestro más, ¿eh? El Dalai Lama, que el Señor Jesús, que el Buda, que el Mahoma, todos enseñaron el amor, el respetar al prójimo, que a cuidar a la naturaleza, todos. Y probablemente en lo natural, académicamente estoy de acuerdo, todos enseñaron lo mismo. Pero la única diferencia es que ninguno de ellos, ni Mahoma, ni nadie, ninguno de los grandes maestros en el mundo, tuvo el valor ni la capacidad de decir: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es algo bien importante. Exacto. Entonces, exactamente. Y en verdad, hoy han hecho grandes cosas para decir que el cuerpo de Jesús se lo robaron, que el cuerpo de Jesús ahí está, ¿verdad? Y leyendo tantas cosas que, y eso sí lo leí en buena fuente, que en muchas iglesias tienen el prepucio de Jesús como un estandarte de santidad para la iglesia. Dios mío, por favor, es algo que nosotros no podemos desviar, ese poderío, esa grandeza de Dios en un solo tejido muerto que ni siquiera fue de Jesús. Seguramente fue un tejido de otra cosa, ¿sí? Entonces veamos. Ahorita vamos a ver cómo a través desde los inicios de la humanidad se ha ido infiltrando el conocimiento para que nosotros nos desviemos, ¿sí me explico? Entonces es algo bien importante. Miren, hay algo que Dios me permitió leer, estudiar hace mucho tiempo, que era la programación neurolingüística, muchos temas que hoy en día se levantan, ¿no? Y que hasta hay coach de programación neurolingüística y todo eso. Y normalmente, hermanos, en verdad, tengan ese tiempo de poder analizar todas y cada una de las cosas. Son cosas que nos hacen modificar nuestra mente, que nos hacen modificar nuestra forma de pensar, el dejar de depender de Dios para ahora decir, ahora yo todo lo puedo porque mi programación, ahora yo lo puedo, yo se hace, y dejamos de confiar a Dios. Eso sí, termina la sesión de programación, la sesión de yoga, sí, Dios los bendiga a todos. O sea, vemos una gran hipocresía, pero secundaria a una ignorancia en la gran mayoría, ¿sí? Por eso es muy importante. Yo en alguna ocasión le pregunté a una persona que hace yoga, ¿y tú sabes qué significan todos los movimientos? No sabe. Espiritistas, he tenido pues la oportunidad de platicar con ellos y le digo, oye, ¿tú sabes lo que es el espíritu? Pues no, es el interior y hay que poner la mente en blanco y eso, o sea, no saben lo que es el espíritu. Entonces se meten aún en cosas que ni siquiera saben, ¿sí? Entonces es algo muy importante que nosotros aquí dentro de la iglesia investiguemos santo y seña el porqué de las cosas, de lo que nos presentan, ¿sí? Ahora, fíjense muy bien, la siguiente, de favor, man. Fíjense muy bien, los voy a invitar. Esta parte me va
esta parte me gusta mucho, ¿verdad? Lo que vamos a hablar ahorita, que es en Apocalipsis 17, del 1 al 6. Este sí, de favor les pido que lo busquen en sus Biblias. Los que no la tengan subrayado, subráyenlo. 17, versículo 1 al 6. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya lo tienen? Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Ustedes síganme con los ojos. Dice la bendita palabra de Dios: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Este es un punto que quiero que lo tengan en la mente. La gran ramera. Y luego dice: la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Este es otro aspecto muy importante. Que han fornicado los reyes de toda la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí vemos 3 características. Es una ramera, tiene que ver con todos los reyes del mundo, y fíjense muy bien, y los moradores de la tierra se han embriagado, ¿sí? Ahora, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Aquí es otra característica. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Aquí vemos que esta mujer se echaba a todos los mártires, ¿no? Es bien importante. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Aquí es algo bien importante porque el libro de Apocalipsis es un libro hermoso que guarda muchos misterios. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, vemos que la figura de la mujer, la figura símbolo de una mujer, representa a la iglesia. Aquí vemos a una mujer que representa a una iglesia, ¿sí? Y si nos vamos a Efesios 5:7, les voy a pedir por favor que ahí también me acompañen a buscar ese versículo. Efesios 5:7, con la ayuda de Dios, de favor. Acá están. Fíjense muy bien, Efesios 5:7. Perdón, vamos a empezar desde el 25 para que hoy les dé una palabra a Dios a los varones. Dice: maridos, a amar a vuestras mujeres. ¿Cuántas dicen amén? Ok, hoy Dios les ha hablado a ustedes, esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora pongan mucha atención. Dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos nuevamente la figura de la iglesia, un sentido figurativo femenino, ¿sí? Y normalmente en Apocalipsis vemos una mujer que las dos representan 2 iglesias. Aquí representa, en Efesios 5:27, representa la iglesia y las características que debemos de ser, ¿sí? No nos están cambiando el género, simplemente por ser parte del cuerpo de Cristo, que algún día vamos a ser arrebatados, vamos a ser parte de la novia de Cristo. Ahora, fíjense algo bien importante, en la revelación que tuvo el apóstol Juan, en lo que hablábamos del Apocalipsis, que ella veía una mujer, una gran ramera, que se codeaba, que fornicaba con los reyes, con los moradores de la tierra, y que aún bebía de la sangre de los mártires y de los santos de Dios, ¿verdad? Ahí vemos algo bien importante, que habla y le pone el nombre, la Gran Babilonia. Ahora, ¿qué importancia tiene la Gran Babilonia?
cuando Juan tuvo esa visión, esa revelación en el primer siglo después del nacimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sabemos que el Apocalipsis son libros es un libro que describen cosas que todavía no suceden la gran mayoría, ¿sí me explico? Entonces vemos diferentes tiempos. Hace 2000 años tuvo la visión Juan, y la visión que refiere aquí es algo que todavía no sucede, que va a suceder, ¿sí me explico? Es una profecía. Pero ahora, aquí hay algo bien importante. Ustedes cuando lean la Biblia en Isaías y Jeremías, estos dos profetas de Dios, 700 años, habían profetizado que iba a ser desolada Babilonia, que iba a ser destruida, que iba a ser habitada por animales salvajes, que no iba a haber nada, ¿sí? De esos 700 años tuvieron que pasar 400 años cuando el cambio político, el cambio económico, cuando ya las rutas de comercio, todo eso empezó a cambiar, porque todo cambia. Entonces la gente empezó a irse a territorios donde hubiera mayor economía, mayor flujo de dinero, y empezaron a deshabitar, hasta que llegó un punto que 300, 400 años antes de Cristo, Babilonia ya estaba desocupada. ¿Sí? Ya estaba completamente deshabitada. Entonces, a lo que voy es de que vemos ciertos tiempos. 700 años antes de Cristo, Dios a través de sus profetas profetiza que iba a ser desolada Babilonia, ¿sí? 300 años, se cumple esa profecía. 400 años después, el apóstol Juan tiene esa visión que ve una gran mujer, una ramera, ¿verdad? Con gran esplendor. Entonces aquí a lo que voy, y Juan tuvo una visión para el futuro, algo que todavía no sucede, pero que va a suceder, ¿sí? Ahora, entonces vemos diferentes tiempos, pero aquí hace cientos de años hablaba de una Babilonia física que se podía ver, que se podía palpar, que era grande la Babilonia, pero hoy en día vemos a una Babilonia espiritual. ¿Sí me explico? Y es ahí donde quiero que empecemos, porque también este es algo que sucede fuera del cristianismo, que hace que se ponga esa malla que nos impide ver la gloria de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de Babilonia y hablamos de los tiempos y los cambios que ha tenido a lo largo del tiempo, tenemos que remontarnos, de favor, hasta Génesis 11:2. Les voy a pedir que busquemos... 11:1 y 2. Fíjense muy bien, el apóstol Juan había visto una Babilonia espiritual, ¿verdad? Y los profetas Isaías y Jeremías habían profetizado sobre una Babilonia física que iba a ser destruida. Pero ahora, ¿qué impacto tiene todo esto? Mucho, porque a través de ahí hemos surgido mucho engaño a través del mundo. ¿Sí me explico? Entonces, para que nosotros conozcamos a la Babilonia que habla el apóstol Juan, para que sepamos cómo trabaja, cómo se conduce, tenemos que irnos directamente hasta los orígenes. Fíjense muy bien lo que dice la Biblia en Génesis 11:1. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esto es muy importante, mis hermanos, porque a partir de este territorio de Sinaí, que podríamos dar la siguiente de favorcito, la siguiente imagen. Bueno, vemos prácticamente la región donde creció el imperio babilónico, impresionante. Ahora, fíjense muy bien. Ustedes saben que una de las personas que cobra gran impacto histórico y en el mundo espiritual y hoy en el día en el mundo cristiano, porque hay que saber la historia, es Nimrod, que es una persona que se considera el primer poderoso de la tierra, el primer rey. Pero fue el primer poderoso postdiluviano, o sea, después de que cayó el diluvio, nació Nimrod a través de uno de los tres hijos de lo que es Noé, que era Cam, ¿no? Entonces aquí vemos que, fíjense muy bien, dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Aquí cuando vemos el origen hebreo de la palabra poderoso, era una persona que aquí se determina como rebelde, como una persona insensata, ¿sí? Pero que tenía un gran poder, una gran fortaleza, una gran influencia política, social.
pero veamos que era una persona sumamente rebelde, ¿sale? Y luego dice la palabra de Dios, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando también analizamos esta palabra delante de Jehová en el origen hebreo, ¿verdad? Nos damos cuenta que delante no es como cuando decimos me rindo delante de tu presencia, Dios, y me postro delante de ti. No significa ese delante. Delante quiere decir que se le pone enfrente, le confronta. Fue una persona que estuvo en contra de todo lo que son mandamientos de Dios. Y aquí lo vemos, dice, fue vigoroso cazador delante, o sea, cazador en contra de Jehová. Todos los mandamientos que Jehová decía, él los hacía contrarios. Entonces veamos que tiene una figura de un anticristo, ¿sí me explico? Una persona sumamente, por sus características, satánica, una persona que tenía una adoración idolátrica muy fuerte, ¿verdad? Y vemos que dice, fíjense muy bien, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calné en la tierra de Sinar. Nuevamente volvemos a la llanura, ¿verdad? De Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Calán, Resén, entre Nínive y Calán, la cual es ciudad grande. Algo muy importante, mis hermanos, que les comento, hoy en día, si vemos que desde los inicios Babilonia existe físicamente y que el apóstol Juan nos dice que Babilonia existe de manera religiosa y de manera espiritual, debemos de nosotros tener en cuenta qué es lo que hacían aquellos entonces, qué hacían, cómo lo hacían, toda su adoración en esa religión, para que nosotros podamos entender que hoy en día Babilonia está entre nosotros. Y que también debemos que cuidar de no hacer lo que hace la Babilonia, ¿sí? Ahora, algo bien importante, mis hermanos, les voy a contar un poco de lo que Dios me permitió leer hace un poco de tiempo. Cuando Nimrod muere, Nimrod era una persona sumamente respetado, era admirado, porque fue el primer poderoso del mundo, tanto así que hoy en día están todas sus ruinas, sus construcciones, y hoy en día la gente, los científicos, arqueólogos se sorprenden del poderío que tuvo él como primer poderoso en el mundo. Ya cuando pasan 5 poderosos uno ya tiene experiencia, pero él fue el primero, ¿sí? Ahora, él desarrolló una religión, una adoración, no a Dios. Por eso dice que él era un cazador en contra de Dios. Él hizo todo lo que Dios dijo, hizo todo en contra de lo que Dios había autorizado y había permitido, ¿sí? Entonces vemos que fue una persona que hizo idolatría terrible en el mundo en aquel entonces. Ahora, esa religión que normalmente Nimrod desarrolló, cuando él muere, uno pensaría se vino para abajo, pero no. Normalmente la palabra de Dios dice las leyendas y la historia dice que el cuerpo de Nimrod fue descuartizado y fue llevado a varias partes del mundo, ¿sí? Porque creían que tenía un gran poder, seguía teniendo algo espiritual que nos iba a permitir tener cosas buenas. Y aquí lo vemos con el prepucio ese que les comento. El mundo está acostumbrado a agarrar siempre fetiches, está acostumbrado a agarrar siempre algo palpable. Si no lo toco, no lo creo, ¿sí? Entonces siempre necesitamos algo para creer. Pero curiosamente cuando Nimrod muere, su esposa Semiramis, que es mi imagen siguiente, de favor, su esposa Semiramis tiene una característica, que su religión crece con mayor poder, con mayor autoridad, y ella se llega incluso hasta proclamar diosa. Y bueno, al final de cuentas, esta reina, ¿verdad? La historia la describe como una diosa promiscua, que se tiraba en orgías, adulterios, fornicaciones, ¿verdad? Y normalmente de todas esas barbaridades que incluso ella hacía, y peor que Nimrod, ella nace un hijo. Ese hijo, que ahí lo vemos en la imagen, no se alcanza a ver muy bien, se llamó Tamuz. Pero aquí curiosamente en la imagen dice Semiramis y al lado dice Nimrod en chiquito, ¿eh? Ahí está el Nimrod chiquito. Aquí curiosamente pasan dos cosas. Cuando muere Nimrod, esta reina madre dice que Nimrod se convirtió en dios solar, ¿sí? El dios que adoraron los egipcios, el dios que adoraron los aztecas, todas las culturas prehispánicas. ¿Sí me explico? Y que incluso a la hora del yoga, el saludo al sol, es al mismo Dios que cuando uno hace yoga adora de una manera inconsciente, ¿sí? En una manera ignorante.
Entonces es muy importante, cuando muere Nimrod, ella lo proclama como hoy en día canonizan a todos los santos, ¿no? Según santos los canonizan y ya son santos y les puede llevar ofrendas, todo. Aquí ella hizo lo mismo, lo proclamó como un dios solar. Su cuerpo físico, su espíritu, su alma fue transformado en un dios solar. Pero en el mundo también espiritual, aquí se ve la reencarnación. Aquí Semiramis, ella anunció como a su hijo de producto de adulterio, fornicación y de adulterio, lo proclamó como un hijo de una inducción sobrenatural. Ella había dicho que el hijo Tamuz había nacido por un toque sobrenatural, que no había no había tocado varón, que no había tocado a nadie, y que ese hijo había sido sobrenatural. Ahora, la palabra de Dios dice en Génesis 3:11, 3:12, fíjense muy bien lo que dice la palabra de Dios, 3:15, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Normalmente aquí Jehová estaba profetizando que iba a venir un Mesías. La simiente de la mujer iba a nacer. Y que ese Jesús que hoy en día proclamamos como Dios y Señor es el que le iba a dar en la cabeza a Satanás. Entonces sabemos que Satanás, cuando él escucha que Jehová dijo, y la simiente te va a destruir, él inmediatamente empieza a hacer maniobras en la historia, y esta profecía, si después de 6,000 años hoy en día la tenemos, ¿ustedes no creen que después del diluvio, que estuvieron más cercanitos a la creación, no creen que tenían todo mundo el conocimiento de que iban a ser un Mesías? Todo el mundo sabía que iban a ser un Jesús. Porque en Romanos 1:20 dice que todos conocieron a Dios, pero dejaron o se envanecieron y cegaron su entendimiento por adorar imágenes, por adorar ídolos. ¿Sí me explico? La palabra de Dios en Romanos 1:20 dice que todo mundo conoció de Dios, escuchó de Dios. Dios mío, pero ¿qué va a pasar con la gente que no te conoció? Sí escucharon de Dios. Sí escucharon, la palabra de Dios dice, pero su entendimiento y necio corazón se cerró, y dice que se hicieron tontos, necios, y adoraron imágenes que se rompen. ¿Sí me explico? Entonces aquí vemos que muy astuta Semiramis, ella anuncia que ese nacimiento de su hijo había sido sobrenatural, que él había sido el Mesías. Y como ella tenía una influencia tan poderosa por ser la reina madre, la esposa de Nimrod, ¿verdad? Y tenía un gran poder, normalmente pues tuvo la capacidad de influir en toda la gente. Ahora aquí hay algo bien importante, mis hermanos. Aquí vemos que todos tenían una misma lengua y todos estaban en un mismo lugar. La palabra de Dios, fíjense muy bien, dice que normalmente construyeron la Torre de Babel y que querían ser como dioses, ¿sí? Ese es el peor error del humano, querer ser como dioses. Satanás sabe a dónde nos ataca, a dónde es nuestro punto débil, querer ser como dioses. ¿Cómo lo vemos? Con Adán y Eva. Le dijo, ¿qué? ¿Será cierto que, Satanás, la serpiente, le dijo a Eva, le dijo, sabe Dios que el día que comas de ese fruto no morirás, sino que serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando a uno le presentan $1,000,000 de pesos, dices, pues ¿qué hago? Y si le presentan a alguien, ¿quiere ser como Dios? Pues órale, ¿verdad? Entonces vemos que Satanás siempre nos va a atacar en el punto donde queremos ser como dioses. La palabra de Dios dice que cuando todo el pueblo de Babel dijo, vamos a construir la torre, dice la palabra de Dios que empezaron a construir ladrillos y dejaron la piedra. Y aquí cuando vemos la palabra de Dios en ese versículo, vemos que la única piedra, la roca que nos puede sostener es Cristo. O sea, la misma gente dejó la piedra, la roca, por construir algo de sus propias manos. La tendencia del hombre es querer ser como Dios. La segunda tendencia es dejar a Dios y hacer lo que a uno le convenga, lo que a uno le plazca. Y dice la Biblia que empezaron a construir la torre hasta querer llegar al cielo, y que Dios dice que bajó, descendió y los confundió su lenguaje. Aquí hay algo muy importante, porque recuerden, en Apocalipsis dice que toda la ramera fornica con todos los reyes de la tierra. Y esto es algo muy cierto, porque desde aquí parte. Cuando fue confundida la lengua de todos, cada quien se fue por un lado. Pero ¿qué creen?
cuando Semiramis se proclama diosa y proclama a Tamuz como la reencarnación de Nimrod, aquí vemos, fíjense muy bien, la figura mujer-niño, mujer-niño. Siempre vamos a ver en todas las religiones de un origen babilónico, satánico, la figura de una mujer y un niño. Esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Ahora, entonces, ¿por qué? Bueno, aquí la imagen no nos ayuda mucho, pero ¿por qué vemos tantas imágenes en pueblos que estaban en un polo, en pueblos y ciudades que estaban en otro y en otro y en otro? Todas las religiones, su símbolo principal es una mujer y un niño en brazos. ¿Por qué? Porque todo partió de aquí cuando se confundió toda la lengua, toda la gente se dispersó. Se dispersó por todo el mundo. ¿Y qué creen? Como era tan grande su adoración a esta imagen, a esta reina, llevaron consigo su adoración a todas las partes del mundo, ¿sí? Ahora, es algo muy importante y ustedes me dirán, y bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver mucho, mis hermanos. Porque la palabra de Dios, una de las personas que juega un papel muy importante en que hoy en día mucha gente no conozca a Dios, hable de Dios, pero no conozca a Dios, seguramente han escuchado a Constantino, fue un emperador de Roma, que normalmente esta persona se dice que se convirtió del catolicismo o el paganismo, perdón, no catolicismo, del paganismo hacia el cristianismo. Pero cuando vemos su biografía de Constantino, fue una persona que mandó a matar a sus hijos, que mandó a matar a su esposa, ¿verdad? Que normalmente en aquella situación política como gobernante se levantaban otros que querían derribarlo. Entonces él, como un prosélito político, él tenía que andar buscando a gente para hacer que su gobierno crezca. El problema de Constantino, o lo que él hizo muy astutamente, es que él veía que en los primeros 3 o 4 siglos después de Jesucristo, en la iglesia primitiva crecía por montones, crecía impresionantemente. Lo que hablaba el pastor Oscar, que dice que en la primera predicación, ¿cuántos se transformaron? ¿3,000? ¿5,000? 3 y 5, ¿no? O sea, imagínense, un diputado que busque 5,000 gentes en una predicación, pues oye, pues está bien, ¿no? Pero vean la magnitud, la rapidez con la que crecía la iglesia. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos, porque Constantino, él dijo, yo me convierto al cristianismo. Él dijo, me convierto, pero él era un emperador, un gobernante romano. Los gobernantes romanos eran considerados dioses, se les adoraba, se les rendía culto, se les rendía ofrenda, ¿sí? Él normalmente no iba a dejar todo eso para ahora convertirse cristiano y ponerse a la sillita a adorar y a alabar a Dios. Él no lo hizo, ¿sí? Habrá gente que sí deje todo su poderío y riqueza, habrá, pero él no lo hizo. Y el mundo hoy cree que Constantino fue una persona que fue un hijo de Dios, un cristiano. Pero ¿qué creen? Lo que él hizo era de que tanto era el amor que había de la iglesia cristiana primitiva por Dios, que incluso hasta daban la vida, ¿verdad? O perdían la vida por decir Cristo es mi Señor, que hasta los mandaban a los pozos, a los leones, al Coliseo, los mataban. ¿Sí me explico? O sea, ellos crecían con un gran amor tan tremendo. Y él veía a Constantino que normalmente no iba a poder contra eso para poder ahora atraerlos y que recibieran apoyo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Constantino? Empezó a meter muchas cuestiones de adoración pagana al cristianismo. Y bueno, había muchos cristianos que normalmente, imagínense que alguien que los que estamos a dieta, ¿verdad? Que nunca nos va a dejar de gustar el pastel, el dulcecito, ¿sí me explico? Lo rico, ¿sí me explico? Ahora, hay gente que lo domina y hay gente que tiene una nutrición impresionante bien, pero es un proceso, al inicio la sufres, ¿sí? Ahora, aquellos cristianos, normalmente había muchos cristianos que recién se convertían y ellos adoraban a la mujer y al niño, a la imagen mujer y niño. Se convierten al cristianismo, se les presenta Constantino y les dicen, miren, les empieza a meter la información, ¿verdad? Les empieza a enmascarar la adoración. Y Constantino se pregunta, ¿a quién pondremos a estos cristianos para adorar?
para que yo pueda disfrazar, meterme y tanto tener ganancia o pueda tener influencia política, social de ellos que crecen como impresionantemente rápido, como del paganismo, que es donde está su reino, donde está su verdadero poder. ¿Qué es lo que empieza a hacer? Aquí, mis hermanos, es aquí muy importante, donde yo les dije al inicio, ¿verdad? Que siempre debemos que buscar el origen de todas nuestras creencias, incluso de Dios. Yo no les digo crean lo que yo les digo, crean la palabra de Dios. Si yo les digo algo, vayan a la palabra de Dios. No se conformen por lo que escuché, por lo que me dijeron, porque por eso la gente anda diciendo cosas que no debe. Ahora, entonces vemos que en todas las religiones del mundo siempre va a haber una figura de la madre y un hijo. ¿Sí me explico? Cuando Constantino decide tener partido tanto de los cristianos como del paganismo, Constantino les empieza a ofrecer una adoración igualita a una madre y a un hijo. Ustedes saben perfectamente a lo que quiero llegar, que normalmente esa adoración, fue la María, fue ella la que dijeron, pues mira, ahí está, la Biblia ya, ojo, ya pasaron 300 años de que Constantino apareció en la historia, ya María ya había muerto, ¿sí? Ya Jesús, nuestro Señor Jesús, ya había ascendido al cielo, ya los cristianos sabían que existía María como madre nada más, no como diosa, ¿sí? Y sabían que Jesús era el rey soberano de todo y que por él daban la vida. No daban la vida los cristianos de la iglesia primitiva por María, nunca. Figuró como la mujer, la madre privilegiada porque nació Jesús a través de ella, ¿sí? Pero nunca fue adorada como diosa por la iglesia primitiva. Cuando Constantino empieza a tomar partido de los dos, pone la imagen de María como diosa. Y como se necesita un niño, agarremos al niño Jesús, ¿verdad? Y lo ponemos como Dios. A partir de ahí, mis hermanos, nace lo que es la guadalupana, el niño Jesús, y de ahí todas las tradiciones, que el vestir al niño, que el adorarla. Veamos, mis hermanos, que la figura mujer-niño no es desde que nació el Señor Jesucristo y cuando apareció María en la historia. Vean cómo Satanás se infiltra por la alimentación, se infiltra por nuestros pensamientos, por las tendencias del mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos alejarnos de Dios, para que nos podamos alejar de lo que Él hace. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Constantino, usado nada menos que por el mismísimo Satanás, él pone a la Virgen María como una estatua, como una imagen de adoración, y como todo el mundo ha estado gobernado por conquistada su mente por esa figura mujer, niño. Aquí vemos que Constantino dijo, ok, Roma es el imperio mundial, vamos a agarrar las adoraciones de todos los pueblos a los que estaban conquistando. ¿Sí me explico? Entonces, el único que no tenía dioses eran los cristianos, y la única forma de decir, ¿sabes qué? Vengan para acá, fue poniéndoles a una María, figura, imagen, y a un Cristo, un niño Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que a partir de ahí deja de ser paganismo y a partir de ahí nace la Iglesia Romana Apostólica Católica, ¿sí? Ahora, analicen, mis hermanos, ¿será en realidad el deseo de Dios que alabemos, adoremos a una imagen, que le rindamos culto? Pero fíjense muy bien, eso es abominación delante de Dios. Fíjense muy bien algo muy importante que nosotros debemos que tener en cuenta, es que a partir de ahí, más bien, desde el Señor Jesús, no es la imagen de mujer y de niño, no es de ahí, es desde Nimrod. Y Nimrod era una persona contraria a Dios, a los designios de Dios. Hizo todo para desagradar a Dios, en rebeldía. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, como les comentaba al inicio. Ahorita platicamos de lo que sucede dentro de la iglesia. No, es que hermano, yo voy al yoga y quién sabe qué. Aguas, calma, aguas, porque puedes estarte metiendo en esferas que ya salen de la situación.
Cuando vemos fuera, vemos que el origen de todo esto, ¿sí?, tiene un origen fuera del cristianismo, ¿sí? Pero es ahí cuando la gente, en lugar de ver a Dios, se le pone ese cristal sumamente empañado y empiezan a ver imágenes y empiezan a descartar a Dios como nuestro Señor y nuestro Creador, ¿sí? Hermano, esto pasa como por lo que dice nos viene del cuadro de cuando Moisés sube al monte, ¿no? A recibir la ley. La ley. La ley se desaparece y entra una gran imagen. Claro. Así es, como les comentaba, el hombre por naturaleza quiere ser como Dios. Yo sé más que Dios, porque Dios no me hace, o sea, quieren que Dios sea nuestro sirviente. No, ¿por qué no me sanas y al momento que yo quiero? Pues no, es que Dios no está, no son ni los tiempos tuyos, no son los de Dios, ni la forma de pensar de Dios es la misma que nosotros. Como yo una vez se los comenté, aquellas personas que dicen, ¿por qué no me hace? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no pasa esto? Y yo he orado, tengo mucha fe. Es porque no conoces cómo trabaja Dios. Y Dios, créanme, no va a trabajar como nosotros. Créanme, no lo va a hacer. Entonces es muy importante, mis hermanos, para la gente que nos va a ver en los videos, que normalmente analicemos a detalle qué es lo que pasa con nuestras creencias, con nuestra ideología, y no estoy hablando nada más en la religión, sino en la forma de ser. En verdad, si queremos seguir a Dios, tenemos que dejar al mundo aparte, ¿sí? Entonces, yo me imagino cuando los peces, cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo, oye, pues es que no pesqué nada, le dijo, ándale, vamos con las redes, ¿sí? Cuando lanzaron las redes, dice la palabra de Dios que se volteaba, ¿no?, la barca. ¿Se imaginan esos peces qué habrán sentido de haber sido pescados por el mismo Creador del mundo? Dijeron, me muero, me salgo de mi hábitat, pero quiero estar en las redes de Dios. Y sí, murieron, estuvieron en la panza de alguien, ¿no? Pero formaron parte de lo que Dios quería mostrarnos hasta hoy en día. No podemos hacer las cosas que hace el mundo. Y tenemos por conocimiento conocer también las cosas que hace el mundo, pero no hacerlas. Conocerlas, pero no hacerlas. Y siempre irnos con la palabra de Dios. Ven, después les voy a pasar los nombres de todas las diosas que estuvieron en todo el mundo, que figuraban la madre, el niño. Diosa madre y el niño. En verdad, mis hermanos, esto es historia. Cuando yo les he dicho, el 90% de la gente que niega a Dios, que no quiere creer en Dios, que no acepta a Dios, que dice que Dios es esto, que la Biblia no es cierto, es la gente que el 90% dice con ignorancia pura. Porque no se mete a analizar la historia, ¿sí me explico? Y en la historia ahí encuentras todo. La palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No fue por falta de fe, por falta de amor. La gente perece por falta de conocimiento. Entonces,